¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción del canal del Congreso para Radio Congreso. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo se ha transformado el Congreso mexicano, cuál ha sido el papel de la ciudadanía y también vamos a hablar sobre el estado actual del Congreso frente a la coyuntura, frente a el cambio político en México. Hemos sido testigos de un proceso de democratización y de la transformación del Congreso mexicano en las últimas décadas. Pero, ¿cuál es el estado actual? Para eso hemos invitado a 3 personas expertas en estudios legislativos y también muy cercanos a la actividad parlamentaria, quienes han seguido muy de cerca toda la transformación del Congreso mexicano, no solo del sistema político mexicano, sino particularmente de las cámaras del Congreso. Han seguido los cambios institucionales, el papel de la mujer en el Congreso y lo han hecho desde distintas aristas. El día de hoy nos acompaña la maestra Liet Bautista, quien es socióloga por la UNAM, es maestra en Gobierno de Asuntos Públicos por la UNAM también, tiene una maestría en Desarrollo Local por la Universidad Carlos III de Madrid y realiza estudios de doctorado en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una larga trayectoria en el activismo político y social, fue regidora del municipio de Nezahualcóyotl y ha sido 2 veces diputada federal, siempre decimos de mayoría, es decir, ha ganado sus distritos en la 60 y 62 legislatura por el distrito 30 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México. Nos acompaña también la doctora Adriana Báez Carlos, quien es una reconocida académica, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora nacional nivel 1 y es directora de estudios de género en la Asociación Civil Buró Parlamentario. Y nos acompaña también esta mañana el doctor Fermín Rivas Prats, quien es doctor en ciencia política por la UNAM y maestro en comunicación política y licenciado en comunicación. Tiene una larga trayectoria en el Poder Legislativo, donde se ha desempeñado en el Senado, en la Cámara de Diputados, fue director de investigación en el Instituto Belisario Domínguez y director de enlace legislativo entre 2015 y 2019, así como académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. No se vaya, se va a poner bueno porque vamos a analizar el Congreso mexicano a profundidad. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Le decía que vamos a hablar sobre Congreso, ciudadanía y democracia. Hemos visto en los años recientes que el Congreso juega cada vez un papel más relevante, pero no sabemos si ese papel es más relevante solo en términos formales o en términos discursivos, mediáticos, o efectivamente es un protagonista del cambio político. En los estudios sobre el Congreso recordamos que durante muchos años, en la época, digamos, de la hegemonía del PRI como partido dominante, se decía que el Congreso mexicano pues era testimonial. Básicamente lo que hacía era sí darle espacio para que las minorías se expresaran, pero no se ponía en riesgo la hegemonía del partido dominante. Pero esto cambia a partir de 1997 y empiezan a suceder una serie de transformaciones. ¿Qué sucede entre 97 y, digamos, 2018? Porque vamos a analizar al final estos últimos años, pero, digamos, ¿qué ha pasado en eso? ¿Qué se transformó en aquellos años? Para eso, como le decía antes del corte, hemos invitado a Liet Bautista, con una larga trayectoria política y académica, no solamente, ex legisladora federal, en 2 ocasiones legisladora federal, a la doctora Adriana Báez, académica de la UNAM y directora de estudios de género de Buró Parlamentario, y al doctor Fermín Rivas Prats, también doctor en ciencia política y profesor de la UNAM. ¿En qué estado es decir, cómo se dio la transformación del Congreso mexicano, doctor Rivas Prats? Bueno, en principio pues un gusto compartir esta mesa con tan destacadas académicas y evidentemente bajo la anfitrionía de un experto en Poder Legislativo, que es para mí un gusto acompañarte en este programa, Kenber. Gracias. Bueno, pues justamente, ¿qué podríamos decir? De 1997 a la fecha, podemos decir que se ha transformado el Congreso radicalmente, ¿no? En principio, bueno, ha quedado claro que en 97
se pierde la hegemonía, ¿no? Se pierde la hegemonía por parte de un solo partido, ¿no? Y comienzan, podríamos decirlo de alguna manera, los años de pluralidad política, ¿no? Esto inició en la Cámara de Diputados, posteriormente se fue generalizando también a la Cámara de Representación Estatal, el Senado, y pues justamente en 2000, que gana la presidencia Vicente Fox, se inaugura, podríamos decir, como una nueva relación entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? El Congreso empieza a adquirir una preponderancia, una fuerza, y justamente de a ratos se convierte en un filtro donde las propuestas, a partir de la institucionalidad y la pluralidad, pues se atoran, ¿no? No pasan, se complican. De ahí la famosa expresión de la congeladora, ¿no? O sea, de haber sido un espacio dúctil a las, podríamos decir, propuestas del presidente, se transforma en un espacio donde pues la discusión, la propia pluralidad, mete las propuestas en una nueva dinámica de pues proceso lento, ¿no? Proceso muy lento, ¿no? Y del fantasma de la parálisis legislativa, ¿no? Es decir, correcto. había en ese entonces, Sí. pues yo digo el fantasma, ¿por qué? Pues porque decían, ¿qué va a pasar si no le aprueban sus propuestas legislativas al presidente? ¿Nos quedaremos en el limbo legislativo? Sin país, ¿no? Ajá. Sí, pues justamente de allí venimos y iniciado el gobierno de Vicente Fox, por ahí me parece que 2003, se generan las primeras iniciativas de transparencia, ¿no? La transparencia de la información es un derecho de todos los ciudadanos, que hoy lo tenemos muy claro, ¿no? Pero en ese momento fue pues una lucha de la sociedad civil organizada, ¿no? Que se generaron foros, agenda, discusión a partir de esta gran propuesta, y evidentemente eso también vino a transformar la propia dinámica del Poder Legislativo, ¿no? Entonces han pasado muchísimas cosas. Una de ellas, digo, tal vez para abonar y ahora dar oportunidad a las nuevas participaciones, recuerdo la reforma política de 2014, ¿no? En la que se establece la reelección legislativa, ¿no? Y viene como a complementar pues una serie de transformaciones pues amplias y grandes del Poder Legislativo, ¿no? La aparición del canal del Congreso, la caracterización de, como hoy las conocemos, de la Gaceta Parlamentaria y Diario de los Debates. Es decir, se va generando un trabajo legislativo cada vez más cerca de la ciudadanía, cada vez más al pendiente del sentir del pulso ciudadano, pero contrariamente, y pues con unas cifras de confianza cada vez más acusadas, ¿no? En contra del propio Poder Legislativo. Es decir, hay por una parte una mayor amplitud, una mayor cercanía del Poder Legislativo hacia la gente, pero el Latinobarómetro es como que el látigo que castiga todos los avances, ¿no? Por decirlo de alguna manera y de manera rápida, pues esto es como un rápido, dijéramos, revisión de los cambios institucionales que ha habido, ¿no? Pero sin duda, bueno, se quedan en el tintero muchísimas Vamos cosas, a ir ¿no? más adelante justo al estado de la crisis de la representación. Bien. Y de la legitimidad de las instituciones representativas, porque efectivamente no hemos logrado revertir esta percepción negativa de nuestros representantes. No importa quién tenga la mayoría, no importa lo que se legisle, no importa que haya piezas legislativas de gran impacto, la percepción todavía sigue siendo negativa hacia lo legislativo y en general hacia lo político. Pero antes de ir hacia allá, quisiera preguntarte, Aliet Bautista, tú tienes una larga trayectoria política. Fuiste además diputada federal en 2 sexenios distintos, siendo legisladora de oposición. Y ahora que vemos con el paso del tiempo esta experiencia, ¿tú cómo viviste ese paso de transformación del Poder Legislativo? ¿O sientes que sigue siendo, es decir, sigue la inercia institucional, o cuáles han sido los principales cambios que tú percibes que sucedieron en la Cámara de Diputados? Bueno, pues yo creo que la pluralidad, como tú bien le indicas, y un parteaguas es efectivamente desde la 57 legislatura, donde
por primera vez, creo, se da la situación de no tener el Ejecutivo o un gobierno unificado, Claro. sino dividido. Y entonces aquí es donde se empieza ya a vislumbrar cuál es la pluralidad, ¿no? Cuál es la pluralidad, la propia composición de las comisiones, y que esto pues entonces nos lleva a que haya mayor discusión en las comisiones, a que pueda aprobarse o no, que puedan darse los argumentos a favor, en contra. Claro, O, perdón, permíteme interrumpirte, porque justamente antes, quizá muchos de nuestros radioescuchas son muy jóvenes y no se acuerdan que antes pues existía esta gran comisión en la Cámara de Diputados y también en el Senado, que era controlada por el partido mayoritario y que ahí se decidía prácticamente todas las decisiones legislativas pasaban por la gran comisión, y entonces la oposición, aunque tuviera representantes, pues no tenía mayor posibilidades de incidir en la agenda legislativa, en los asuntos del orden del día, etcétera. Todo lo controlaba el líder de la mayoría. Y entonces ahora que nos dice Alias Bautista, bueno, es que la participación en comisiones, sí, claro, porque en este periodo de la democratización, pues los partidos, incluso de oposición, tenían la posibilidad de incidir en la agenda legislativa, ¿no? Así es. Bueno, ahorita me hace recordar también esta parte que hablas tú de que todo se decidía con anticipación. Siempre se decía, es que hay un cajón ahí en el pleno, donde ahí está el orden del día y lo que se va a ver. Entonces, Claro. había una persona Sí. que era la que controlaba ahí la mesa directiva, y era donde, bueno, lo que se decidía. Por eso la importancia, y yo creo que por eso lo están marcando muy bien, se está marcando muy bien aquí en la mesa, es que a partir de la pluralidad, a partir de que ya no hay ese gobierno, ya no cuenta el gobierno con una legislación completa de mayoría, claro, es que empieza esa pluralidad. Y bueno, de las 2 legislaturas que yo participé, bueno, pues te puedo decir que prácticamente casi fue lo mismo. Sí está la discusión en comisiones, está... Aunque partidos distintos gobernaban. Aparte, eso es muy interesante, porque sí, te tocó ser oposición en el con sexenio Calderón, de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña. Así es. Entonces, y a pesar de eso, tú dices, fue un estilo muy similar. Fue un estilo muy similar. A ver. ¿Por qué? Bueno, pues porque en sí mismo, como les comento, en este caso la mayoría, aunque igual no tenían una mayoría tan solo un solo partido, en este caso el PAN, o en este caso otro, en la 62 legislatura el PRI, había una mayor pluralidad. Entonces, sí, la mayoría, por supuesto, que está en el gobierno es quien tiene mayoría en las comisiones, mayoría de las presidencias, pero sí hay hubo esta posibilidad de poder discutir y de poder analizar las iniciativas, aunque a lo mejor a veces pudiéramos haber dicho tenemos la mayoría o la razón en las comisiones. Bueno, pues pasaba el pleno y ahí es otra la votación. En el más reciente caso, bueno, que fue en la 62 que estuve, yo fui presidenta de una comisión, presidí la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Y es un tema muy noble también. Yo creo que hay que distinguirlo, claro, de las demás comisiones. Es un tema muy loable, el del cooperativismo, de la economía social. Yo creo que nadie se atrevía en la comisión a decir de las iniciativas, de las propuestas que se analizaban con la agenda que se traía en ese entonces junto con el sector del cooperativismo y de la economía social. Entonces era una agenda muy amplia. Bueno, pues nadie se atrevía en la comisión decir que estaba en contra, ¿no? Me acuerdo incluso a final del trienio que había unas personas que estaban haciendo estudios acerca de las votaciones, de cómo se votaban en las comisiones. Y le decías que es muy simple. En esta comisión por lo menos te vas a encontrar que todos los partidos políticos, todos los legisladoras y legisladores votaron a favor de las propuestas. En las situaciones que ya en el pleno ya no pasaban, ¿no? A ver, entonces, eso es muy interesante, porque entonces lo que tú nos dices, por ejemplo, cuando tú proponías desde la comisión algún asunto, tenían un mayor margen de autonomía, de independencia los legisladores, incluso los del partido en el gobierno. Pero cuando el asunto pasaba al pleno, dejaban de tener ese margen de libertad y tenían que estar, digamos, controlados por la línea de partido, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso es muy interesante porque nos habla de una lógica del desempeño parlamentario diferenciado en comisiones
con el trabajo en pleno. Yo recuerdo que presentaste una muy importante iniciativa sobre la creación del Banco Social, de la banca social en México, sí, justo cuando presidías la comisión. Entonces, tú ahí, por ejemplo, en eso, sentías apoyo por parte de los integrantes de tu comisión, pero cuando se turnaba el pleno es donde sentías que ya no podías tener control y entonces la agenda ya la controlaban los coordinadores, ¿no? Así es. Entonces sí te digo, bueno, aquí cabe destacar que es una comisión sui generis, ¿no? O sea, Claro. yo creo que es una comisión, o sea, a lo mejor quizás podría ser, no sé, derechos humanos, Claro. o podría ser otra, quien pudiera estar en contra de cuestiones tan loables. Pero Claro. la cuestión era que no tan solo, incluso te quiero comentar, o les quiero comentar, Sí, que no tan sí. solo eran los diputadas propios de integrantes de la comisión, sino incluso otros diputados, porque Que no formaban parte que de la no comisión. formaban parte de la comisión, que cuando bajaba del pleno me decían, no crea que no escuché sus propuestas, son muy buenas, pero pues mire, nos tienen controlados. Ok. Entonces, bueno, porque hubo una gran cantidad de iniciativas, de propuestas, de hacer todo el andamiaje jurídico para la cuestión de la economía social, que bueno, pues es muy amplio, ¿no? Aquí nos podríamos Claro. a lo mejor hacer un programa nada más de lo que significa armar un andamiaje para la economía social y el cooperativismo. Pero sí, fui muy activa en eso e incluso, bueno, pues como presidenta en ese entonces le decía, bueno, los que son profesores pueden ir o sea, que llevaran las iniciativas al pleno, que eran en torno a la situación de poner el tema de la educación, de la economía social o del cooperativismo, de los principios y valores que se pudieran incluir dentro de la reforma educativa, porque me tocaron todas las reformas estructurales. Había una infinidad de propuestas, pero a la hora incluso de que sí les tocaba pasar, a veces no pasaba, ¿no? Entonces a la que le correspondía pasar varias veces, pues era tu servidora, ¿no? Pero sí, hay esa disciplina, no sé, bueno, hay de muchas formas de cómo llamarle, de cuando se pasaba al pleno, pues era otra cosa, era más complicado, ¿no? Claro. Otra de las transformaciones también que hemos visto más importantes del Congreso mexicano ha sido el de la pluralidad y no solo la pluralidad en general, sino también el de la participación de la mujer en las cámaras del Congreso. De hecho, hemos llegado a la paridad de género en la actualidad, pero esta no ha sido una lucha sencilla, ha sido muy gradual, con muchas resistencias, incluso en ocasiones no gracias a la propia legislación, sino a veces gracias a interpretaciones de las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Electoral o de la autoridad electoral. ¿Cuál ha sido, digamos, el impacto que ha tenido el papel más amplio de la mujer en el Congreso mexicano, doctora Adriana Báez? Gracias, Kenvir. Igual, antes que nada, gracias por la invitación y gracias por estar con tan distinguida compañía. Pues justo el Congreso mexicano sufre una transformación, se pluraliza en doble sentido. Una parte en opciones ideológicas o programáticas, ¿no? En partidos, y por otra parte empieza a diversificarse, digamos, la participación en materia de género. La lucha de las mujeres, que es histórica, de hecho empieza empieza desde la Revolución Francesa, los primeros signos que se ven de mujeres ahí protestando porque no se les considera ciudadanas, empieza a tomar fuerza pues después de 1995, cuando en una reunión en Beijing se acuerda que ya es momento de impulsar la participación de la mujer en el espacio público, un tanto considerando que las mujeres estamos en una situación de desventaja, en buena medida por una serie de violencias que inhibían nuestra participación en la toma de decisiones públicas, y al no participar en las decisiones públicas, pues no teníamos atención a nuestras necesidades, o sea, no podíamos ejercer nuestros derechos. Claro, y perdón que te Ajá. interrumpa, pero en uno de los programas pasados estuvo con nosotros también aquí Dulce María Sauri y Patricia Mercado, y justo hacían este recuento, pero decían, pero éramos unas cuantas ahí que navegábamos contra viento y marea. Después justo de esta reunión en Beijing, dice, y ahí traíamos la agenda junto con Marta Chapa y algunas otras, Marielena Chapa, y algunas otras feministas que participaban incluso desde el partido en el poder. Exacto.
y que aún así tenían que luchar contra la hegemonía de un partido que no flexibilizaba su propia agenda, ¿no? Así es, justo digamos el reconocimiento de los derechos de la mujer aparentemente empieza en los partidos de izquierda, en el PRD, pero el que le da más impulso al principio es el PRI, ¿no? Y ya después del 85 ya se vuelve como un asunto para lucirse de todos los partidos. No obstante, entramos a como parte de la transformación, una serie de reformas que piden cuotas de género en candidaturas a las mujeres, mucha resistencia de los partidos políticos, pero las mujeres, las pocas, estas mujeres que te comenta Pati, mujeres políticas muy luchonas, ¿no? Logran empujar y van atajando y denunciando lo que les va bloqueando y va avanzando poco a poco el movimiento de las mujeres. Es hasta 2015 que logran que se reconozca a nivel constitucional la paridad en candidaturas, pero esto ya es parte de un movimiento internacional que busca la paridad en todo, ¿no? México inicia, digamos, tímidamente con la paridad en las candidaturas a los congresos, ¿no? Y ahí logramos un salto, por ejemplo, de tener representaciones del 10%, 16%, ya para después de 2015 ya llegamos hasta el 40%. ¿No? Y es a raíz del 2019, ya me estoy pasando del periodo que nos diste, que se dice, no, vamos por la paridad total, ¿no? O sea, ¿por qué nada más en candidaturas? Vamos por la paridad en todos los espacios de poder político. Y bueno, es el caso que hoy tenemos paridad en todos los congresos, pero todavía siguen empujando porque hay muchos espacios donde todavía no se logra. Pero bueno, sí, hay un cambio importante en ese sentido. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos les quisiera preguntar en la dinámica interna, ¿cuáles han sido las principales inercias que se conservan también? Porque es cierto, se ha transformado, pero por otro lado, seguimos viendo que pues también, así como mujeres coordinadoras parlamentarias, todavía no parece, aunque sí presidentas de mesas directivas, es decir, no es lineal el avance, es decir, no, tampoco. O por ejemplo, hoy podemos ver sesiones de comisiones, que antes era muy difícil ver las sesiones de comisiones. Hoy hay ya actas de las sesiones de comisiones. Antes consultar las actas de sesiones de comisiones era casi imposible. Hoy el canal del Congreso puede transmitir simultáneamente hasta 8 distintas actividades a través de su página de internet o 3 distintas en la señal abierta de televisión, etcétera. Es decir, hoy hay mucha más posibilidad de acceder. De esto, ¿cómo se ha beneficiado la ciudadanía? ¿Hemos logrado acercarnos a la ciudadanía o todavía siguen existiendo barreras entre los representantes y los representados? Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con este tema. Estamos en Apuntes Parlamentarios y tenemos como invitadas a Liet Bautista, a Fermín Rivas y a Adriana Báez. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios aquí en Radio Congreso y estamos hablando de Congreso y Ciudadanía con Fermín Rivas, Adriana Báez y Liet Bautista. Fermín, en tu última intervención nos decías, a ver, bueno, se aprobó, por ejemplo, la ley de transparencia, es un producto de la pluralidad, de una negociación entre los partidos políticos que no tenían, ningún partido tenía mayoría, el presidente gobernaba en un contexto de gobierno dividido, etcétera. Todo eso muy bien, se avanzó en materia de transparencia. Hoy prácticamente lo que queramos saber del Congreso ahí está disponible para la ciudadanía y sin embargo todavía pareciera que existen barreras entre la ciudadanía y sus representantes. ¿Cuáles son estas barreras? ¿Por qué se conservan esas inercias en esta desafección institucional entre la ciudadanía y sus instituciones políticas? Gracias por la pregunta muy interesante. Pues justamente la literatura establece un término que a mí me socorre, me ayuda demasiado, ¿no? El asunto de la trayectoria, la dependencia de la trayectoria histórica, ¿no? El llamado path dependence, ¿no? ¿Qué son las instituciones? Las instituciones son reglas, es el consenso de reglas, y ese consenso de reglas del juego, ¿no? Están hechos para durar, ¿no? Para permanecer en el tiempo. Es como un dinosaurio vivo. Una institución es un dinosaurio vivo, funcional, pero que tiene sus raíces, hunde sus raíces siglos atrás, ¿no?
¿por qué entonces el Congreso es deudor a la ciudadanía? ¿Por qué la ciudadanía lo sigue percibiendo al Congreso como desafectado, ¿no? Que no goza de su confianza? Bueno, yo pienso que una de las preguntas, una de las respuestas a este enigma, ya nos ha ayudado la maestra Aliet Bautista a responderla, ¿no? Ella comenta, y muy interesante su participación, porque dice, bueno, en las comisiones discutíamos, ¿no? Padre, rico, sabroso, ¿no? El consenso, la discusión, el diálogo, la argumentación, yo lo he visto, ¿no? Porque yo he sido justamente enlace legislativo, yo veo la discusión en el Congreso. El asunto es el pleno, ¿no? En el pleno todo lo filtra la disciplina. ¿Qué significa esto? Significa que en un Congreso de pluralidad tenemos un patipendence, o sea, una dependencia de la trayectoria histórica de un sistema unificado. Es decir, tenemos nuevas condiciones, viejas reglas, ¿no? Tal suerte que el Congreso navega en una suerte de camisa de fuerza, ¿no? Dijéramos, con un cuerpo más robusto en una camisetita que le está apretando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esa camisetita es justamente el modelo hegemónico del partido hegemónico, el sistema de partido hegemónico, en el que ha funcionado las reglas institucionales del Congreso. Ya hace rato comentaba el doctor Puente el asunto de la Gran Comisión, ¿no? Que era un ejemplo institucional. Bueno, pues se quitó la Gran Comisión, sí, pero hay algunas instituciones, dijéramos, prácticas parlamentarias, instituciones parlamentarias, que no terminamos de actualizar, ¿no? Por ejemplo, cómo se cocina un dictamen. El día de hoy es muy claro que tenemos una gran apertura, una gran discusión pública, ¿no? Y más a partir de lo que ahora se ha llamado los parlamentos abiertos, ¿no? El asunto es qué incidencia tiene el Parlamento abierto en la toma de decisiones parlamentaria. Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque se filtran demasiado, ¿no? Y al final, pues nuevamente llegamos al pleno, ¿no? Si el pleno dice esto o lo otro, pues se va cocinando cierta, podríamos decir, discrecionalidad. Y aquí no estamos hablando de ningún partido político, estamos hablando del diseño de normas, ¿no? Pero esto es muy relevante porque ante una discrecionalidad, o sea, cuando las reglas permiten discrecionalidad y por otra parte concentración de facultades, son las dos variables relevantes, el caldo de cultivo de la corrupción. Por eso, en el propio fenómeno parlamentario, se han dado fenómenos de corrupción, ¿no? En el gobierno de Peña Nieto, bueno, es sabido y es común, ¿no? El asunto de la gran corrupción que hubo en la toma de decisiones públicas, ¿no? Es decir, las decisiones serán abiertas, serán acordadas, serán consensadas, ¿no? Pero el Congreso, por tener estas zonas de opacidad, de discrecionalidad y de control absoluto, está abierto justamente a esa, podríamos decir, a esa zona arenosa de la corrupción y otros males de la representación política. Déjenme hacer un poco al abogado del diablo. Por favor. Y decir, pareciera que la disciplina es algo negativo. Es decir, como que hay un atributo ahí de negatividad y que, híjole, es que eran buenos los legisladores y tenían muy buenas intenciones, pero llegó el partido, les impuso la disciplina y entonces tuvieron que votar distinto. Entonces, quiero un poco abogar en contra, porque tampoco el Congreso son 500 diputados autónomos libres de filiación política, ni 128 senadoras y senadores que navegan libremente, porque si no viviríamos en una especie de estado de naturaleza legislativo, ¿no? En donde pues todos contra todos y todos contra todas, y entonces sería muy difícil la construcción de consensos, una decisión, ¿no? Entonces, un poco atendiendo a esto, Aliet, en tu experiencia, ¿cuáles podrían ser, digamos, las ventajas de la organización a través del grupo parlamentario? Porque también el grupo parlamentario tiene un mecanismo de premios y sanciones, no solo por la disciplina, sino por el trabajo que haces a favor del partido, porque de esa forma te va a rendir frutos electorales para el partido, ¿no? O solamente se trata, pues eso es lo que queremos que nos platiques, o cuáles son las consecuencias, digamos, cuáles son los mecanismos que utiliza el partido para garantizar la disciplina. Bueno, pues
Te he de decir igual que hay una agenda, y yo creo que eso también es importante, hay agendas de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, que cuando inician, bueno, tienen que registrar una agenda en cada periodo, y que, bueno, la intención es que esas son sus propuestas prioritarias, ¿no? Su agenda legislativa. Muchas de las veces, dependiendo, bueno, a mí me tocó igual, a lo mejor temas que no eran en ese momento de relevancia, ¿no? Pero, sin embargo, como presidenta de comisión, con la responsabilidad que yo siempre de alguna manera coloquial digo yo que los legisladores que están de grupos parlamentarios en las diversas comisiones, pues son como porteros, ¿no? O sea, que están defendiendo una posición, que están defendiendo una agenda y que, bueno, pues que tienen que estar atentos a los debates, a las votaciones, a las comisiones, etcétera, ¿no? Decir por lo menos que de mi parte, por lo menos mi experiencia personal, sí hay un reconocimiento en cuanto que trae los temas, los manejas y te pueden dar juego, digamos, para poder pasar a tribuna y para poder hacer algunas cosas. Pero hay otras, cuando no son de prioridad para la agenda legislativa, para el grupo parlamentario, que pues algunas veces yo tuve que navegar sola, te he de decir. O hay algunas cosas que pues no, o sea, como te repito, no son de la prioridad del grupo parlamentario, pero yo como representante, como responsable, y bueno, esta reciente vez como presidente de comisión, pues me tocaba hacer mi mejor papel, ¿no? Pero a ver, si por ejemplo, puede ser que no sea prioritario en la agenda del partido, pero tampoco es que tenga una agenda en contra de lo que estás proponiendo. ¿Cómo puedes lograr que el partido respalde una propuesta que no está en la agenda prioritario del partido? Colocándolo y presionando y haciendo el consenso con los otros grupos parlamentarios y a través de las legisladoras o los legisladores de los otros grupos que sí teníamos una agenda muy muy precisa, era que podíamos igual como intercambiarlo, pero sí a veces, por lo menos en mi experiencia, claro. No hay como esa premiación. Yo creo que son otra de las características y otro el asunto de tu trabajo legislativo. Simplemente. Es decir, es el comportamiento esperado, no es que sea particularmente premiado, sino que es lo mínimo que tendrías que hacer, cumplir con esta disciplina legislativa. Lo de la disciplina, bueno, pues hay lineamientos general que se dan, pero en realidad yo por lo menos siempre tuve la libertad de votar con mi conciencia libre, ¿no? O sea, que también eso es un delito, y luego yo lo he dicho, y es un delito grave, el hecho de la disciplina, pero yo nunca me discipliné a cuestiones que yo no estuviera conforme, que yo no fuera mi forma de pensar, de sentir, o del que era lo correcto. O sea, figuradamente dices delito porque hay una sanción. Sí, claro. Sí, claro. Y la sanción es que no te vuelvan a postular que no te postulen para reelección o a otro cargo de elección popular. Y de la agenda que yo traigo, pues simplemente no pasa, ¿no? Tus temas no pasan. Mis temas, claro, pues no son prioridad como tal, claro, ¿no? Claro, pero sí, sí, yo nunca atendía la cuestión de la disciplina. Siempre sí, la rebeldía cuesta, la rebeldía cuesta, ¿no? Por supuesto. Y mucho. Entonces, bueno, siempre he militado toda mi vida en lo que es más cercano a la izquierda. Claro. Y mis ideas, pues mis postulados han sido siempre pues de izquierda, ¿no? Entonces, claro, sí yo veía con otros compañeras y compañeros, por lo que yo les comentaba, que decían, ¿dónde le firmo, diputada, presidenta? ¿Dónde le firmo? Pero a la hora del pleno, decían, pues tú sabes que no puedo, ¿no? Entonces, pues ahí yo veía que sí había ahí una disciplina muy férrea de cómo tienen que votar, ¿no? O sea, y ellos igual o ellas, pues efectivamente estaban buscando perseverar estar en el poder, preservarse en el poder, porque bueno, también es a partir de los partidos políticos, o sea, claro, eso también es muy claro, ¿no? O sea, claro, no es que los justificara, pero bueno, es una cuestión también muy, muy clara, ¿no? Que es a través de los partidos y tendrían que estar en la disciplina de sus partidos. Claro, y quiero volver contigo antes de que nos vayamos, ahora, después de que le haga una pregunta a la doctora Adriana Báez, quiero volver contigo con el tema de cómo hacías el trabajo
con la ciudadanía, es decir, en tu distrito, cuál es el tipo de trabajo que se hace con la base, con tus votantes, que te permitía tener este grado de autonomía de decir, bueno, pero pues yo tengo apoyo social, ¿no? Doctora Báez, entonces estamos hablando de un proceso de transformación en el Congreso mexicano, pero yo les planteaba la pregunta pero aún así no hemos podido revertir esta percepción negativa sobre la política, sobre lo político y sobre lo legislativo. A pesar de que es esta famosa paradoja de Feno de que pues queremos yo quiero a mi diputado, por ejemplo, Aliet Bautista tenía una relación muy cercana con sus representados, pero la suma de los apoyos que tienen los legisladores en lo individual no es una suma que le abone a la legitimación de todo el Congreso o de la legislatura. ¿Por qué tenemos todavía esta distancia entre representantes y representados? Bueno, yo creo que el asunto ahí no tiene nada, no nada más tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con una puede ser poca conciencia ciudadana. Estos niveles que comentamos, por ejemplo, que reporta Latinobarómetro 2023 de México, en México el 30% de la ciudadanía apoya la democracia. ¿Qué es eso? Incluso hemos bajado con relación a 2018, por ejemplo. Entonces, eso quiere decir que hay algo más que el Congreso o los partidos, etcétera. Ahora, quiero pensar por qué el Congreso tiene tampoco se distingue tan poco interés en la ciudadanía. Creo que todavía tenemos una visión del presidente muy fuerte. Y creo que ahora justo en este momento de proceso electoral en el que se viene una próxima elección, de hecho buena parte de este plan C que planteaba el presidente lo que quiere destacar es la importancia del Congreso, pero bueno, su figura es muy fuerte, ¿no? Cuando él dice necesitamos mayorías suficientes para aprobar los proyectos de su administración, pues de alguna manera está reconociendo que el Congreso tiene una importancia que todavía no captamos en general la ciudadanía, ¿no? O que los partidos políticos no han sabido difundir, o sea, todo se centra en la figura de los candidatos a la presidencia y en realidad lo que nos está expresando el presidente en estos momentos es que si no pudo avanzar más es porque no tuvo fuerza suficiente en el Congreso y es lo que está pidiendo, ¿no? Entonces, tal vez porque sea un sistema presidencial, es que no tengamos esa visión directa hacia el Congreso, pero creo que cada vez estamos más cerca de tener una visión común de la importancia del Congreso en la toma de decisiones comunes, ¿no? Ahora, me voy a regresar un poquito al tema de por qué esta fuerza de los congresos y que a veces los legisladores pues no pueden igual no tener tanto contacto con la ciudadanía. Hay que, como bien dices, los partidos políticos, los grupos parlamentarios juegan la función de sintetizar, de abonar a la toma de decisiones públicas, a facilitarla. En lugar de preguntarle a 500, le preguntas al 4 o 7 grupos parlamentarios y los grupos parlamentarios son más fuertes entre más unidos, ¿no? Sí. Entonces la indisciplina los debilita, pero también eso estábamos observando en el pasado que era un problema en México porque los partidos no necesariamente estaban atendiendo el interés ciudadano. Justo esto da pie a regresar a la reelección legislativa, ¿no? Lo que tenemos hoy en día es un problema, que la reelección no está dependiendo del ciudadano, sino del partido. O no primariamente del ciudadano, porque después sí depende del ciudadano, es decir, el ciudadano sí podría en la elección, es decir, ya en la elección, lo que el ciudadano no puede hacer es definir la postulación, ¿no? Exacto. Pero sí la reelección en todo caso, porque sí podría, si fuera postulado nuevamente, sí podría sancionar y decir, ya no, por ejemplo, Aliet Bautista sí se postuló por el mismo distrito además, ¿no? En las dos elecciones, ¿no? Sí, pero bueno, no había reelección. Pero no había reelección, exacto, en ese momento. Pero si hubiera sido una mala legisladora, ahí la pudieron haber castigado, digamos, cuando se vuelve a presentar. Entonces, sí, más bien, el problema creo yo, está en el diseño del texto constitucional, en el que te obliga a que tiene que ser postulado por el mismo partido, y si no, tendrías que renunciar a la mitad del periodo, lo cual, pues bueno, no te da margen de autonomía o de independencia, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. O sea, hay un problema ahí en que a ti te gustaría quizá que algunos legisladores repitieran,
y no se postulan. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Claro, porque el partido toma control sobre las postulaciones, sobre Sí, sí. las candidaturas, claro. Y por supuesto que ya ha habido varios candidatos a la reelección que han quedado ahí. Bueno, hay un nombre ahí en el distrito 6, no quiero decir cuál. Ajá. Sí, ¿no? porque Vaya, elige, pero ah. lo que le presentan los partidos Exacto, políticos, ¿no? o sea, Sí, claro. A ver, estamos ya casi cerrando nuestro programa del día de hoy y quisiera preguntarles, a ver, ¿qué reformas hay pendientes para poner al Congreso mexicano a la vanguardia, acercarlo más a la ciudadanía? ¿Qué cosas, le decía a Liet, qué cosas tú hacías que crees que funcionan bien, pero qué cosas faltan por hacer? Ya la doctora Adriana Báez nos planteó el tema de la reelección y cómo podríamos avanzar en una nueva generación de reformas sobre reelección. ¿Qué otras reformas, doctor Fermín Rivas? Pues fíjate que, bueno, yo pienso que hay una gran agenda de la ciudadanía pendiente y vinculada al propio proceso legislativo, ¿no? Una de ellas es el asunto de las candidaturas independientes, ¿no? Bueno, se ha regulado recientemente, se ha incorporado esta figura al sistema electoral. El asunto es preguntarnos, ¿es viable o no? ¿No? Porque si fuera viable, pues muchas experiencias, muchas personalidades con experiencia legislativa, pues ya estarían allí, ¿no? Tocando esa puerta, o eventualmente el propio ciudadano, ¿no? Pero el asunto es preguntarnos por qué los partidos políticos siguen siendo la preponderancia de la representación de México, ¿no? Y en ese sentido, pienso yo que vale la pena como recuperar esta discusión que se ha construido en este lado, ¿no? Porque las mayorías parlamentarias son, dijéramos, la naturaleza constitucional que le da fuerza a la disciplina parlamentaria, ¿no? Es decir, se requieren 2/3 partes de los votos presentes para generar reformas constitucionales, ¿no? Una mayoría simple en materia de leyes generales, federales, etc., ¿no? El asunto es que esta condicionante constitucional de las reglas es la fuerza más grande, el motivo más grande de las propias disciplinas parlamentarias, porque en función de las disciplinas parlamentarias se logra construir o no ese tipo de mayorías. Yo pienso que para un Congreso moderno tendríamos que avanzar en la deconstrucción de este modelo, o sea, imaginar de otra manera la toma de decisiones públicas, y uno de ellos, una nueva alternativa podría ser que no sea ponderado, que no sea valorado desde mi óptica suficientemente, el asunto de los estudios de impacto legislativo. ¿Qué es esto? Los estudios de impacto legislativo son mecanismos que permiten en el nivel del dictamen de las comisiones poner en blanco y negro las decisiones legislativas, ¿no? Es decir, esta decisión va a beneficiar a tantas personas, va a perjudicar a tantas otras, los va a beneficiar de esta manera, de esta otra, ¿no? Pero ponerlo de manera abierta a la ciudadanía y con estudios de impacto y mejora regulatoria, se indicaría o generaría en la toma de decisiones que al final los grupos parlamentarios ya no tendrían mucho espacio de incidencia, porque las decisiones ya vendrían cocinadas desde afuera, es decir, con la ciudadanía, con los medios de comunicación, con una intervención y participación y discusión pública, ¿no? Lo que hace falta en este país es discusión pública. Y la discusión pública tiene que ser con Juan ciudadano, no solo con los sectores más representativos de la sociedad, y para eso pongo comillas, sino de una manera abierta, con Juan ciudadano, con cualquier ciudadano que tuviera acceso a la propia discusión pública, y en esa medida que llegaran las discusiones al pleno, ya con un tinte, con una claridad, con una participación más definida, de tal suerte que los propios parlamentarios fueran cada vez más sensibles a la propia participación ciudadana y a las propias demandas ciudadanas con base en estos estudios de mejora regulatoria. Claro, sin duda la vinculación ciudadana en la actividad parlamentaria, esto de que la política ya no es exclusivamente de los políticos, la política es una cuestión de todas y todos, es muy importante, y hacia allá por supuesto que tenemos que avanzar. Aliet Bautista, tú, ya te decía, tuviste mucho contacto con tus electores, trabajaste mucho tu distrito, y qué cosas, qué experiencias son positivas y qué cosas crees que fallaron en la relación con tus representados.
Bueno, pues primera de cuentas, efectivamente sí, era pues el contacto directo con la gente, igual tenía oficinas de atención, camionetas móviles de atención ciudadana, de recoger igual las situaciones, pero sí quiero decirte que muchas veces, igual por ejemplo en la 60 legislatura que me tocó toda la reforma constitucional en materia de derechos humanos, entonces decía, a la gente común y corriente que vive su vida cotidiana, decía, es muy complicado como decirles, explicarles, ¿saben qué? Que estoy luchando para que se cambie el primer título, el artículo primero, ¿no? No de garantías, sino de derechos, ¿no? Sí. Entonces, digo, era sí, muy complicado, ¿no? Digo, desde ese entonces, pero yo creo que ahora hay estas redes sociales, hay una mayor forma de cómo seguir al diputado, de qué actividades hace, de cómo las desarrolla, y efectivamente yo creo que se tendrán que desarrollar más con mayor facilidad. Yo creo que la tecnología nos lo ofrece, igual incluso que pudiera estar más atento cada ciudadano, por lo menos al diputado que lo representa, ¿no? En ese caso incluso yo he visto algunas iniciativas que podrían ser de las votaciones, de las leyes que se proponen. ¿Qué opinaría la gente? A lo mejor desde un sistema muy técnico, muy sencillo, desde su celular, a lo mejor pudiera abrirse, ¿no? Quizá a la ciudadanía, o por lo menos yo digo, pues sí, es muy difícil tener esa comunicación diaria. Yo hacía la cuenta, por ejemplo, cuando estuve de representante, yo decía, tengo 200,000 hogares, ¿no? O sea, claro. ¿Cómo poder llegar a cada uno? ¿Cómo poder estar? Entonces, pues no hay esa cuestión tan inmediata, tan sencilla, pero yo creo que a través de los medios y a través incluso pues de este medio, de este canal, de la labor que tú haces y de la labor con los expertos y la constancia que hay de poder abrir más programas, es que yo creo que la gente puede estar más atenta a lo que se discute, a lo que está, y yo creo que nadie puede negar que en este tiempo actual hay una mayor politización. Yo creo que eso nadie lo puede negar, claro. ¿No? Hay una mayor politización. Claro. Ya nos vamos porque se nos ha acabado el tiempo, pero antes de irnos les quiero preguntar, justo para seguir contribuyendo a esta construcción de una ciudadanía informada, ¿dónde pueden consultarles? Doctora Adriana Báez, ustedes recientemente sacaron un reporte sobre género en los congresos. ¿Dónde pueden consultar los textos de Buró Parlamentario? ¿Dónde pueden contactarte? Buenas noches. Sí, bueno, pues en Twitter, tenemos una cuenta en Twitter, Adriana ABC. El Buró Parlamentario también tiene una cuenta en Twitter y tiene una página en Facebook, donde justo están por sacar un proyecto muy interesante, Infocandidato se va a llamar, para que podamos ubicar en el distrito en el que estamos quiénes son los que se están postulando a cada uno de los cargos de representación popular. Entonces, esto se va a lanzar en los próximos días, ojalá puedan estar muy atentos. Excelente. Buró Parlamentario. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Adriana Báez. Fermín Rivas, ¿dónde pueden seguirte? Te lo aprecio mucho. Rápidamente un comentario rapidísimo. Me quedé en el tintero con la gran experiencia que comentaba la maestra Liet Bautista. Yo quisiera recuperar el asunto de una experiencia del Congreso en Finlandia, que justamente han logrado parametrizar la participación ciudadana a partir de las páginas de internet. Pero el asunto no es solo la participación, sino la vinculación con el dictamen. O sea, de qué incidencia tiene en la toma de decisiones públicas, ¿no? No solo se trata de abrir la discusión, sino que lo han vinculado a la propia, al propio dictamen y a la propia toma de decisión. Me parece muy interesante. Y pues bueno, ¿de qué manera me pueden contactar a mí? Bueno, yo tengo pues un Facebook y un Twitter, ¿no? Fermín Rivas, es muy, muy sencillo, ¿no? Soy docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y bueno, recientemente generamos un trabajo que se llama Rendimiento Institucional de la Lucha Anticorrupción en México, ¿no? Entonces estamos ahí pendientes. Esta es una experiencia que queremos nosotros replicar con otros temas. Viene en puerta el rendimiento institucional del sistema presidencial en México. Están invitados, por favor, a participar en él. Y así, ¿no? El rendimiento institucional de los
constitucionales autónomos, el reglamento institucional del INE, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, estamos a sus órdenes. Excelente y proyecto. Pues un gusto haber participado en este programa. Gracias. Que me Excelente proyecto. Muchas gracias, doctor Rivas. Aliet Bautista, maestra Aliet Bautista, ¿dónde pueden contactarte, seguirte? Bueno, pues en el Face, Aliet Bautista, y bueno, pues también agradecerte enormemente la invitación y por supuesto aquí con los doctores, con la doctora, para este tipo de programas, y que además agradecerte todo tu trabajo y toda tu labor, que no tan solo te quedas en la academia, doctor Kempir, sino que agregas tu granito de arena, y eso es muy valioso, y agradecerte la invitación para hoy. Muchísimas gracias. Igualmente, Kempir, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a usted que nos escucha. Aprovecho para agradecer al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación Cassandra Guzmán, y yo soy Kempir Puente. Nos vemos la próxima aquí en Apuntes Parlamentarios.